Daferra Cybertech, episodio número 14. What about getting a department that can look at young men that's looking at women that are looking at their social media? What about doing that, looking into things like that, and we can stop that way? I'm like Ricky Bobby. And you know what's so funny? I am with men focused on I'm like Ricky Bobby. We in America have some of the cleanest air and cleanest water of anybody in the world. Yes, we gotta put from the green millions of dollars, clean it all good. So all of a sudden, Chinese Indians can't put nothing in there. Hola, soy Óscar Iglesias, creador de Daferra Cybertech, el podcast de ciberseguridad y tecnología cuya misión es informar, formar y entretener. También soy profesional freelance de la ciberseguridad en Daferra Secure, además de fundador y docente principal de Escuela Tecnológica Daferra, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico práctico y habilitante a nivel profesional, que te permitirá robustecer tu perfil, incrementar tu salario o cambiar de vida en poco tiempo. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Hoy será un podcast de orientación práctica, para contaros cuál fue mi método para aprobar el examen CERRISC, el certificado en riesgos y controles de seguridad de la información de ISACA, y que constituye uno de los títulos de ciberseguridad principales del ámbito del GRC. Os contaré qué es ISACA, qué certificados ofrece y las particularidades de CERRISC, para qué sirve, qué salidas profesionales tiene, cuál es el alcance del programa formativo, los requerimientos para su obtención, así como cuál fue exactamente el proceso que yo llevé a cabo para obtenerlo, materiales utilizados, costes, plazos, etc. Espero que te pueda resultar de utilidad. Bueno, comencemos hablando primero de qué es ISACA. ISACA es el acrónimo de Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información. Es una organización internacional que se fundó en 1969 en Estados Unidos y se dedica a la promoción de las prácticas y estándares de gobierno y gestión de TI, seguridad de la información, ciberseguridad, auditoría y control en todo el mundo. Inicialmente, ISACA se centró en la auditoría de sistemas de información y el control de los mismos, pero con el tiempo, sobre todo en la última década, se ha expandido para incluir una amplia gama de temas relacionados con la gestión de la seguridad de la información. La organización ha crecido significativamente desde su creación y actualmente cuenta con más de 145.000 miembros en 188 países. ISACA es ampliamente reconocida por sus certificaciones profesionales, como el certificado CISA, Auditor de Sistemas de Información Certificado, el CISEME, Manager de Seguridad de la Información Certificado, el CGATE, Certificado en el Gobierno de Empresas y IT, o el CERRISC, Certificado en Riesgos y Control de Sistemas de Información. Estas certificaciones, como digo, son altamente valoradas en el ámbito de la ciberseguridad y la gestión de la información, y son reconocidas a nivel mundial. Diría que ISACA es la organización más importante en este ámbito. La importancia de ISACA radica en su papel como organización líder en el desarrollo de buenas prácticas y estándares en seguridad de la información y en auditoría. Sus publicaciones y sus guías son ampliamente utilizadas por profesionales de la ciber en todo el mundo para mejorar sus actividades y reducir los riesgos de seguridad de la información. Además, sus certificaciones, como digo, son ampliamente reconocidas y algo muy importante es que son un requisito común en muchos trabajos de ciberseguridad y gestión de la información a nivel mundial. Los clientes en muchas ocasiones los exigen para que profesionales estén acreditados y tengan cierta garantía y respaldo de que conocen unos criterios y unas buenas prácticas comunes a nivel mundial y que garantizan buenos resultados. Hemos anticipado un poquito algunas de las certificaciones disponibles, pero vamos a someramente explicar los diferentes certificados que ofrece ISACA a día de hoy. ISACA posee un catálogo de certificaciones profesionales en diferentes áreas de la gestión y de la seguridad de la información, y las principales son las siguientes. El CISA, Auditor de Sistemas de Información Certificado, es la más antigua de todas. Esta certificación está diseñada para profesionales que se dediquen a la auditoría, el control y la seguridad de los sistemas de información. El examen de CISA cubre temas como la auditoría de sistemas, la gestión de riesgos, la seguridad de la información, la gobernanza de TI
y la continuidad del negocio. Este es mi siguiente objetivo. El CISM es el de Manager de Seguridad de la Información certificado. Esta certificación está dirigida a profesionales que se dedican a la gestión de la seguridad de la información, pero que sean responsables o coordinadores de seguridad o de programas de los mismos. El examen cubre temas como la gestión del riesgo, la planificación de la continuidad del negocio, la gestión de incidentes, la gestión de programas y la gestión de recursos humanos. Luego tenemos el CERRISC, que es el que nos ocupa hoy. El CERRISC es el certificado en riesgos y control de sistemas de información. Esta certificación está dirigida a profesionales que se dedican a la gestión de los riesgos, analistas, auditores, consultores, etc., y a la implementación de controles de seguridad de la información. El examen cubrirá temas como la gestión de riesgos de TI, obviamente, la implementación de controles de seguridad de la información, la gestión de la continuidad del negocio y la gestión de la privacidad de los datos. La última de las principales certificaciones que ofrecía tradicionalmente ISACA es el CGATE, certificado en el gobierno de las empresas EIT. Esta certificación estaba diseñada para profesionales que se dedican a la gobernanza de TI en las organizaciones, y el examen cubre temas como la estrategia, la gestión del riesgo, la gobernanza de datos, la gestión de servicios de TI y la gestión de proyectos de TI. Adicionalmente tenemos también una serie de certificaciones de más reciente creación, ofrecidas por ISACA pero que todavía no tienen tanta adopción como las anteriores. Tenemos la CDPSE, Ingeniero de Soluciones certificado en privacidad de datos, que es una certificación ofrecida por ISACA enfocada a la seguridad de la privacidad de los datos. Está diseñada para profesionales que trabajan en privacidad y que desean validar sus conocimientos y habilidades en el diseño, implementación y gestión de soluciones de privacidad de datos. Esta certificación se basa en un marco de conocimiento que cubre una amplia gama de temas, incluyendo la privacidad de los datos, la gestión de riesgos de privacidad, el cumplimiento de la privacidad, la gestión de programas de privacidad, la seguridad de la información y la gestión de proyectos. Como se ve, hay una serie de aspectos que son troncales y se tocan en más o menos profundidad en los diferentes certificados. Tenemos también el CSXP. De orientación práctica y operativa, la certificación CSXP, Cybersecurity Practitioner, es una certificación que ofrece ISACA y se centra en habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar, implementar y gestionar programas de ciberseguridad efectivos. Se enfoca en habilidades prácticas y técnicas y está diseñada para profesionales que trabajan en la industria. La certificación se orienta a evaluar la capacidad de un profesional para ejecutar tareas técnicas y de gestión. El examen cubre temas como la gestión de amenazas y vulnerabilidades, la implementación de controles de seguridad, la gestión de incidentes y la gestión de riesgos. Adicionalmente tenemos el CET. Esta certificación, certificado en tecnologías emergentes, se enfoca en las tecnologías emergentes y su impacto en la ciberseguridad, la auditoría y el control de sistemas de información. Está diseñado obviamente para profesionales que trabajan con este tipo de tecnologías, como pueden ser la inteligencia artificial, el machine learning, el Internet de las cosas, el cloud o la automatización de procesos robotizados. La certificación evalúa el conocimiento y las habilidades para comprender, evaluar y controlar el riesgo asociado con estas tecnologías. Y por último tenemos el ITCA. Es un nuevo certificado de introducción a las tecnologías de la información. Está basado en certificados o módulos apilables, que unidos dan derecho a la certificación completa. Los dominios propios de la certificación son fundamentos informáticos, fundamentos de redes e infraestructura, fundamentos de ciberseguridad, fundamentos de desarrollo software y fundamentos de la ciencia de datos. Todas estas certificaciones en general requieren un examen riguroso y la demostración de experiencia y conocimientos en la materia, pero no todos ellos, sobre todo los de nueva creación, que están quizás más orientados a una audiencia más junior. Luego entraremos más en detalle del proceso de certificación de CERRISC, pero una vez obtenidas, estas certificaciones son altamente valoradas en la industria de la gestión y la seguridad de la información, y pueden abrir muchas puertas a oportunidades de carrera avanzadas y mejor remuneradas. Cuando me preguntan, yo suelo decir que si te interesa dedicarte a una rama específica de la seguridad de la información, por ejemplo la relativa a algún aspecto de GRC como puede ser la auditoría o protección de datos, lo ideal es que sigas los siguientes pasos. En primer lugar, que obtengas los conocimientos de la manera que consideres más apropiada, de acuerdo a tus condicionantes, necesidades, restricciones, plazos, posibilidades económicas, etc. Todo esto lo cuento en la Masterclass de Ciberseguridad, accesible desde la web de la escuela. Puede ser autodidacta, hacer un FP, una carrera universitaria, un máster o un curso especializado como el de mi escuela. Y en segundo lugar,
Si luego puedes refrendar esa formación con algún título que certifique que realmente posees dichos conocimientos y son homologables a los de una titulación con reconocimiento global como son los de ISACA, pues esto será lo ideal, porque te colocará en mejor posición para optar a las diferentes vacantes que te interesen. Sin más preámbulo, entremos en detalle de qué es CERRISC y cómo obtenerlo, o al menos cuál ha sido el proceso que yo he llevado a cabo. CERRISC es la certificación en riesgos y control de sistemas de información de ISACA. Ha sido diseñada para profesionales de TI y de negocios que identifiquen y gestionen los riesgos mediante la elaboración, implementación y mantenimiento de sistemas adecuados de controles de información. Desde su inicio, CERRISC ha sido obtenida ya por más de 36.000 profesionales en todo el mundo. En cuanto a utilidad o salidas profesionales, está orientada para aquellas personas expertas en gestión de riesgos de IT, así como en el diseño, implementación, monitorización y mantenimiento de controles de seguridad de la información. Por ejemplo, se puede orientar a profesionales de IT independientemente de su jerarquía, desde un CISO o un CIO a un especialista de menor grado. Profesionales del área de los riesgos, analistas, auditores, analistas financieros, también para jefes de proyecto IT o responsables de cumplimiento normativo, por poner algunos ejemplos. Según ISACA.org, es la cuarta certificación mejor pagada a nivel mundial, y el 52% de los que la obtienen experimentan una mejora profesional tras su consecución. Hablemos ahora un poco de contenidos y del programa formativo. He de decir que para tener acceso a toda la información detallada, aconsejo siempre acudir a la documentación oficial de ISACA, en este caso en isaca.org/credentialing/CERRISC. Ahí se puede consultar tanto alcance del programa de certificación, materiales de estudio disponibles, los pasos a dar para obtener la certificación o la guía del candidato. En cuanto a los contenidos a dominar para superar el examen de certificación, del que luego hablaremos, se componen de 4 bloques o dominios para validar la experiencia en el uso de las mejores prácticas de gobernanza y la supervisión e información continua de riesgos. Los dominios, subtemas y tareas son el resultado de una amplia investigación, feedback y validación por parte de expertos en la materia y destacados líderes de la industria de todo el mundo. Empecemos. El dominio 1 es el de Gobierno IT corporativo. En el examen suponen un 26% de las preguntas. El dominio de Gobierno plantea cuestiones sobre el conocimiento de la información sobre los negocios de una organización y los entornos de IT, la estrategia, metas y objetivos, y examina los impactos potenciales o realizados de riesgos de IT a los objetivos de negocio de la organización y las operaciones, incluyendo la gestión del riesgo empresarial y el marco de gestión de los riesgos. Contiene 2 subdominios. El subdominio A es el de Gobierno organizativo y los tópicos son estrategias, metas y objetivos, estructura organizativa, funciones y responsabilidades, cultura organizativa, políticas y normas, procesos empresariales y activos de la organización. El subdominio B, Gobierno de riesgos, incluye gestión del riesgo empresarial y marco de gestión, 3 líneas de defensa, perfil de riesgo, apetito y tolerancia al riesgo, requisitos legales, reglamentarios y contractuales y ética profesional de la gestión de riesgos. El dominio 2 se refiere a la apreciación de riesgos IT y supone un 20% del peso en el examen. Este dominio certificará nuestro conocimiento de las amenazas y vulnerabilidades para el personal, los procesos y la tecnología de la organización, así como la probabilidad y el impacto de las amenazas, vulnerabilidades y escenarios de riesgo. El subdominio 1 implica identificación de riesgos IT y los tópicos son eventos de riesgo, por ejemplo, condiciones contribuyentes al mismo y resultados de pérdidas, modelización de amenazas y panorama de amenazas, análisis de vulnerabilidades y deficiencias de control, por ejemplo, análisis de la causa raíz y desarrollo de escenarios de riesgo. Y el subdominio B, análisis y evaluación de riesgos. Implica estudio de conceptos, normas y marcos de evaluación de riesgos, registro de riesgos, metodologías de análisis, análisis del impacto en el negocio y riesgo inherente y residual. El tercer dominio se refiere a respuesta al riesgo y reporting, y supone un 32% del peso en la nota del examen. Este es el bloque, digamos, core. Este dominio se ocupa del desarrollo y la gestión de los planes de tratamiento de riesgos entre las partes interesadas clave, la evaluación de los controles existentes y la mejora de la eficacia para la mitigación de los riesgos informáticos, así como de la evaluación de la información relevante sobre riesgos y controles a las partes interesadas aplicables. Consta de 3 diferentes subdominios. El primero, respuesta al riesgo.
Habla de tratamiento del riesgo y opciones de respuesta, propiedad de riesgo y controles, gestión de riesgos por terceros, gestión de problemas, hallazgos y excepciones, y gestión de riesgos emergentes. El subdominio B trata de diseño e implantación de controles, tipos, normas y marcos de control, diseño, selección y análisis de controles, implantación de los mismos y pruebas del control y evaluación de la eficacia. Mientras que el subdominio C nos hablará del seguimiento e informes de riesgos, planes de tratamiento, recogida, agregación, análisis y validación de datos, técnicas de supervisión de riesgos y controles, técnicas de presentación de informes sobre riesgos y controles, mapas de calor, cuadros de mando, tableros, etc., indicadores clave de rendimiento o KPIs, indicadores claves de riesgo o KRIs e indicadores claves de control o KCIs. Por último, el bloque 4 hablará de tecnologías de la información y seguridad y supone un 22% de peso en la nota del examen. En este ámbito se examina la adecuación de las prácticas empresariales a los marcos y normas de gestión de riesgos y seguridad de la información, así como el desarrollo de una cultura consciente de los riesgos y la puesta en práctica de una formación de concienciación en materia de seguridad. Tenemos en este caso también dos subdominios. El primero, principios de la tecnología de la información, nos hablará de arquitectura empresarial, gestión de operaciones de IT, por ejemplo, gestión de cambios, activos, problemas, incidentes, gestión de proyectos, gestión de recuperación de desastres, gestión del ciclo de vida de los datos, ciclo de vida del desarrollo de sistemas y tecnologías emergentes. El subdominio B se refiere a principios de seguridad de la información. Hablaremos de conceptos, marcos y normas de seguridad de la información, formación sobre seguridad, gestión de la continuidad de las actividades y principios de privacidad y protección de datos. En la documentación en la web podéis encontrar un resumen de actividades que un profesional de la gestión del riesgo debe ser capaz de desempeñar para obtener la certificación. Son al menos una veintena. En cuanto a los requisitos de certificación y mantenimiento del título, lo que os contaré a continuación es extrapolable a todos los títulos de ISACA en general, al menos de los que ofrecía tradicionalmente hasta hace poco, pues los nuevos que mencioné anteriormente como el CSXP son ligeramente diferentes. Resumiendo y particularizando para el caso de CRISC, esta certificación está diseñada para personas expertas en la gestión de riesgos de IT, así como diseño, implementación, monitorización y mantenimiento de controles de sistemas de información. Para la obtención del certificado CRISC y para su mantenimiento, se requieren 5 cosas. Por un lado, aprobar el examen de certificación, del que a continuación os contaré algo más de detalle. En segundo lugar, pagar las tasas de tramitación, en este caso $50. En tercer lugar, enviar la solicitud, incluyendo los datos para demostrar los requisitos de experiencia. En el caso concreto de CRISC, se exigen 3 años o más de experiencia en gestión de riesgos de IT y controles de seguridad de la información, y no hay convalidaciones o sustituciones posibles por experiencia como en otras certificaciones, pues por ejemplo para obtener el certificado CISA se requieren 5 años de experiencia, pero de ellos 3 son convalidables por ciertas acciones, como por ejemplo llevar a cabo estudios reglados que convalidan uno de esos 3 años. No obstante, hay que tener en cuenta, para personas que quizás se inician en el sector y no tienen demasiada experiencia y por tanto creen que eso les bloquea de cara a obtener este certificado, que desde que se aprueba el examen se tienen 5 años para poder aportar las evidencias en cuanto a experiencia profesional, por lo que no es necesario tener ese bagaje a priori. Se podría, por ejemplo, trabajar como analista de riesgos 3 años tras el examen y en ese momento solicitar la expedición del título. En cuarto lugar, tras aprobar el examen, pagar las tasas y obtener la experiencia requerida, o bien demostrar su consecución previamente a la superación del examen, hay que adherirse al código de ética profesional. Esto es un mero trámite, pero obviamente hay que honrar su cumplimiento en el desempeño de nuestras funciones luego en el día a día. Y por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta que los certificados de ISACA requieren mantenimiento, como muchos otros de otras organizaciones. Hay que adherirse a un programa de educación profesional continua o CPS. Los certificados de ISACA requieren un mantenimiento trienal. ISACA considera que la educación profesional continua es crucial para mantenerse al día en habilidades y experiencia, y el mantenimiento del CRISC en concreto requiere la obtención de un mínimo de 20 CPS al año y un total de 120 CPS durante un ciclo de 3 años. Estos CPS deben registrarse online,
y se pueden obtener mediante diferentes acciones que pueden ser gratuitas o de pago, como por ejemplo asistencia a conferencias, formaciones, eventos educativos, realización de voluntariado tecnológico o no, o actividades de reskilling, por ejemplo. Vale, veamos a continuación entonces cómo lo preparé yo, cómo me preparé para la superación del CERRISC. En primer lugar, materiales y cómo adquirirlos. Aquí he de comentar una de las ventajas de pertenecer a ISACA. Antes de comprar los materiales, desde mi punto de vista es interesante asociarse a ISACA Internacional, o bueno, en mi caso, adicionalmente al capítulo de Madrid. La membresía a ISACA es personal e individual, no es posible asociarse como empresa y no es necesario tener certificaciones de ISACA para poder asociarse. Además existen diferentes modalidades de membresía, la habitual, que es la membresía profesional, la membresía de graduados recientes, para aquellos que acaban de graduarse de un colegio o universidad en los últimos 2 años, y la membresía de estudiante para personas inscritas a tiempo completo en programas acreditados de pregrado y de posgrado. En función del nivel de membresía, lógicamente, las tarifas son distintas. ¿Cuáles son las ventajas de pertenecer a ISACA? Bueno, pues son múltiples. Descuentos en material formativo, en cursos, en la cuota de los exámenes, en el acceso a conferencias de forma gratuita, o la recepción de boletines online y en papel de forma periódica con novedades del sector sin coste alguno, así como también algo que me parece bastante relevante, que es el acceso libre a documentación que se va generando y que puede ser de interés, y podéis encontrar en la propia web de isaca.org, como plantillas para la gestión del riesgo, planes de continuidad, etc. Este tipo de documentación profesional al fin y al cabo, en caso de no ser socio puede tener un coste de por lo menos varias decenas de euros, que yo recuerdo de memoria 35 o 45 euros de este orden de magnitud. Entonces, en mi caso, yo me di de alta en ISACA Internacional y el capítulo de Madrid. El coste era de $145 el primer año y 135 los siguientes en el capítulo internacional y 85 y 70, si no recuerdo mal, en el capítulo de Madrid. En total, el pack me costó $230. En cuanto al itinerario de cara a la obtención del certificado que proponen como ideal desde ISACA es el siguiente. Por un lado, adquirir los manuales de preparación, al menos el de teoría y el de preguntas y respuestas. En mi caso fue lo que llevé a cabo. Yo me compré el manual de preparación al examen CERRISC, la 7ª edición, y el manual de preguntas, respuestas y explicaciones al examen CERRISC, la 6ª edición, las últimas ediciones disponibles. Siguiente paso que proponen, repasar el manual de preparación para el examen durante un periodo de unos 2 meses. A continuación, hacer el curso de preparación para el examen, que yo aquí he de decir que en mi caso, pues como tenía conocimientos previos de IT, gestión de proyectos, riesgos y seguridad informática, ya por mi bagaje previo, prescindí de este curso de preparación. Siguiente, paso 5, practicar con el manual de preguntas, respuestas y explicaciones durante un periodo de 2 o 3 semanas. Y ya, finalmente, programar el examen cuando se sienta con confianza. Vale, esta es la teoría. ¿Cómo lo hice yo? Bueno, pues lo primero, comprar los libros. Los 2 libros que comentábamos antes, Manual de preparación al examen, 7ª edición, y Manual de preguntas, respuestas y explicaciones al examen, 6ª edición. Estuve investigando un poquito por internet, diferentes opciones. Al final los finalistas eran comprar en isaca.org o comprar en Amazon. En este caso yo no conseguía encontrar las ediciones concretas en Amazon España. Entonces las opciones eran o bien ISACA Internacional o bien Amazon.com. En Amazon.com el coste era ligeramente superior cuando tenía en cuenta la foto global, es decir, al tener en cuenta el coste del material más gastos de envío, como los libros venían desde Estados Unidos, el coste era ligeramente superior a comprarlos en ISACA. Si los compráis en ISACA, también vendrán de Estados Unidos. Entonces tenéis que tener en cuenta una cosa. Bueno, es un poco extraño el proceso de compra en ISACA. Tenéis que daros de alta, luego compráis los libros, cuando estáis haciendo el checkout os dirá que los gastos de envío son de unos $85, creo recordar, pero luego esos costes realmente no os los aplican, con lo cual no debéis tenerlos en consideración. Tened en cuenta únicamente los costes por los libros en sí. Pero adicionalmente, claro, los libros vienen de Estados Unidos, entonces los retienen en aduana. Os llegará probablemente un correo de UPS en el que se os indica que tenéis que pagar impuestos y digamos los aranceles. En mi caso creo recordar que esto supuso unos 30-35 euros, no más. Y en cuanto a los manuales en sí, tienen diferente coste, como os decía, en caso de ser asociado o no asociado a ISACA.
Para los asociados, los costes de ambos libros conjuntamente son de $177 y para los no asociados de 231. Entonces, en función de la cotización del euro dólar, pues tendréis un importe en euros diferente. En mi caso salió en su momento por unos 200 euros más o menos, creo recordar. 230 teniendo en cuenta también, en este caso, los aranceles y el IVA. Y luego los costes del examen, ya por comentarlo también, para los asociados son $575 y para los no asociados 760. Como digo, bueno, ya veis que no es algo especialmente barato. En total, entre membresía y saca, materiales, costes de transporte, derechos de examen y expedición de título, yo estimo unos 800 euros aproximadamente. ¿Vale? Los libros llegan relativamente rápido, a lo mejor en, no sé, 5 o 7 días hábiles los tenéis ya en vuestro domicilio. Y bueno, los libros están muy bien realmente. Desde mi punto de vista, si ya tienes cierto background previo, el libro de estudio es más que suficiente para preparar el examen y no es necesario asistir a los cursos de preparación, que además no son baratos precisamente. Tengo aquí los libros, los estoy hojeando. Ahora mismo el libro de teoría tiene cerca de 300 páginas y es bastante claro. Luego, además, si realmente necesitas profundizar en algún concepto porque no habías visto nada previamente o crees que se te pueden estar escapando cosas, es sencillo profundizar más buscando por internet. Y el que está especialmente bien es el libro de preguntas, respuestas y explicaciones, porque al final el examen consta de 150 preguntas, ahora lo veremos con un poco más de detalle, y en el libro tenéis 600 preguntas asociadas a los 4 dominios con los mismos pesos que corresponden al examen de certificación. Y además os trae un examen de simulación, es decir, esas 600 preguntas de los 4 dominios, hay un extracto, digamos, respetando los porcentajes de examen, y al final del libro podéis encontrar el examen de test. Entonces realmente son 600 preguntas en 4 dominios y el examen, que lo que hace es un compendio de pues aproximadamente entre un 20 y un 30% de preguntas de cada dominio, de tal manera que podéis hacer lo que realmente indican que debemos hacer como buena práctica para sacarle el mejor partido al material es primero hacer el examen a modo de pretest, ver qué nota obtenemos, hacer el resto de preguntas de los diferentes dominios, que como digo, habrá un solape, entonces de esas 600 preguntas que reviséis, 150 ya las habréis respondido en el examen de pretest, pero lo bueno es que aquí tenemos respuestas y además el argumentario de por qué las respuestas son verdaderas o falsas. Y luego a posteriori hacer el examen de post-test para ver si realmente estáis bien preparados o no para asistir al examen. Entonces, ¿cuál fue mi proceso en concreto? ¿Cómo lo llevé yo a cabo? ¿Cómo me preparé? Básicamente me cogí el libro de teoría, hice una lectura más o menos rápida, como quien se está leyendo una novela, y luego le di una segunda lectura en la que fui anotando todos aquellos conceptos clave que yo consideraba importantes, en este caso en formato digital. A mí me gusta hacerlo así para luego conservarlo y poder recurrir a ello con mayor facilidad, pero cada uno que lo haga como quiera. Este proceso me llevaría quizás, no recuerdo, pero un mes, ¿vale? Para hacerlo de manera un poco concienzuda, sobre todo esa segunda revisión ya más detallada, ya en modo estudio. Luego, una vez realizado esto, como digo, más o menos un mes, pasé al libro de preguntas y respuestas. Y en este caso tengo aquí los resultados. Lo primero que hice fue el examen de pretest, digamos. En el examen de pretest obtuve, dejadme que lo consulte aquí, 107 preguntas OK de 150, un 71%. ¿Vale? Entonces, el examen de certificación, ya por entrar un poco en detalle, que esta es quizás la parte crucial o más importante que a todo el mundo le interesa conocer, el examen consta de 150 preguntas de respuesta múltiple, que cubre las respectivas áreas de práctica profesional de los 4 dominios que vimos antes. De las 4 respuestas, solamente una es verdadera, y las respuestas incorrectas no restan, con lo cual, obviamente, hay que responder siempre todas. La duración del examen es de unas 4 horas, y el examen de certificación está disponible al menos en inglés y español, creo que también en chino y no sé si hay algún otro idioma adicional. Y yo he de decir que tanto materiales como examen lo hice en inglés. ¿Vale? En general, yo creo que si domináis más o menos el idioma es lo mejor, porque al final mucho material que encontraréis luego por internet de estudio o incluso a nivel profesional, plantillas y demás, estará también en inglés.
Así que es lo mejor. Lo que sí que desaconsejo por completo es estudiar en un idioma y examinarse en otro, porque eso os puede dar bastantes problemas a la hora de traducción e interpretación. Pero bueno, si os manejáis con el inglés mejor, y si no, pues hacedlo en español. La inscripción de cara al examen tiene una validez de 12 meses. ¿Vale? Desde que tú te inscribes, pagas las tasas de examen, en este caso siendo asociado de ISACA de $575, yo he de decir que tuve un pequeño descuento porque por ser miembro de ISACA, como os decía, de vez en cuando envían códigos de descuento, pues yo tuve un descuento de un 10%, pues tienes una validez de 12 meses. Entonces, la nota de corte para el aprobado son 450 puntos de 800, ¿vale? Esto es un poco críptico en la web de ISACA. Dicen que la puntuación mínima que obtendría una persona que no tenga demasiados conocimientos serían 200 puntos y la máxima 800. Entonces yo lo que asumo es que 200 puntos se refiere a una persona que esté contestando de forma aleatoria, que no tenga ni idea de la materia y que vaya al examen y responda de forma aleatoria. Entonces entiendo yo que de forma aleatoria tienes un 25% de probabilidad de éxito a la hora de responder. Entonces en el peor de los casos, o en promedio, sin tener ni idea, acertarás una de cada 4 preguntas y tendrás 200 puntos. Si lo haces perfecto y acertas las 150 preguntas, tendrás 800. Entonces la nota de corte son 450, que creo recordar que era obtener... A ver, tengo aquí la calculadora. 450 entre 800, un 56%. Con un 56% de OKs tendríamos el aprobado. Entonces, yo como tuve ya un 71% en mi primer examen de tipo test, dije, venga, me voy a inscribir al examen. Como además tengo 12 meses, pues venga, para adelante. Me inscribí al examen en 4 semanas desde aquel día de haber hecho el primer pretest. De esa manera me autopresionaba un poco para poder sacármelo cuanto antes, porque bueno, si bien es cierto que en el pasado yo orientaba los exámenes de otra manera y los preparaba muy, muy a fondo y demás, pues ahora que tengo una hija me ha cambiado un poco el esquema mental y tengo que optimizar mucho más los esfuerzos. Así que dije, me lo programo para dentro de 4 semanas. Un punto importante aquí a tener en consideración es que no debéis preocuparos. Como os decía, tenéis 12 meses para hacer el examen. Entonces, vosotros podéis programar el examen para cuando queráis y luego lo podéis reprogramar para más adelante sin coste alguno. Siempre y cuando se haga con al menos 2 días de antelación. Si no, perdéis el derecho a examen y tendríais que volver a pagar las tasas. ¿Vale? Esto es bastante importante. Y luego otro tema también interesante es que el examen se puede hacer de forma presencial o se puede hacer online. Yo opto por hacerlos de forma presencial. Prefiero ir a un centro de examinación, en este caso un centro examinador, perdón, en este caso en Madrid, porque me da más confianza. El uso del software de proctoring donde tienes que tener el micro encendido, la cámara web encendida, verificar que no hay nadie en la habitación, que no hay ruidos, que no miras hacia otros lados y demás, a mí me pone un poco nervioso, me pone una extra presión que no me gusta. Entonces, pues mira, yo tenía varios centros de examinadores aquí en Madrid que podía elegir. Escogí uno que me quedaba a 10-15 minutos de casa, creo que se llamaba Capman Testing Solutions y ya está. Y lo haces allí, no hay ningún problema. Tienes tu zona habilitada, tu equipo, como digo, ningún problema, la gente súper maja, súper amable, ningún ruido, con lo cual no hay ningún tipo de inconveniente en hacerlo así. Y tampoco haces exámenes todos los días, así que no era necesario hacerlo desde casa. Vale, entonces retomando un poco, ¿cuál fue el método? Preparar la teoría, hacer un pequeño resumen, síntesis de los conceptos principales, hacer el examen de pretest. Como vi que me iba bien, 71%, empecé a hacer los test relativos ya a los diferentes dominios, esas 600 preguntas. Os digo, en la primera pasada obtuve en el primer dominio un 65%, en el segundo un 77%, en el tercero un 64% y en el cuarto un 71%. O sea que bueno, ni tan mal, pero tampoco era para tirar cohetes. Luego, unos días después, hice una segunda pasada y ya obtuve un 86%, un 83%, un 85% y un 88% respectivamente, en los dominios del 1 al 4. ¿Vale? Entonces, con esto ya dije, bueno, con esto más que suficiente para ir a examen. Mantengo plazos e incluso lo adelanté, creo recordar, una semana el examen. Y el día antes volví a repetir los test y ya saqué un 91, 92, 93 y 93% aproximadamente, ¿vale? En los dominios del 1 al 4, con lo cual ya me sentía más o menos confortable. La teoría no la volví a repasar.
Como os decía, ya tengo pues cierto background en cuanto a realizar este tipo de actividades a nivel profesional. Los test me salían relativamente bien y ahí lo dejé. Yo lo que recomiendo, si os veis muy flojos, si os veis que os faltan muchos temas a nivel conceptual de los diferentes dominios o de aspectos concretos, valorad si tiene sentido para vosotros hacer el curso de preparación. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, lo que no estaría de más tampoco, si veis que no vais muy holgados en cuanto a la nota que obtenéis en los exámenes de prueba, os recomiendo que vayáis a examtopics.com. Yo no sé cómo lo han hecho, pero tienen dumps de exámenes de muchos tipos de certificaciones. Entonces, yo no lo he utilizado, pero en teoría, si pagáis la cuota y entrenáis en esa plataforma, estáis utilizando preguntas que realmente son preguntas que os pueden directamente caer en el examen. Yo, de las 600 preguntas que vienen en el libro de preguntas y respuestas que yo utilicé para estudiar, diría que no me cayó ninguna pregunta. Ninguna era la misma. Podía haber algunas parecidas, obviamente los tópicos sobre los que te preguntan sí que son los mismos, pero ninguna coincidía. En cambio, por lo que dice otra gente que lo ha utilizado, Exam Topics, algunas sí coinciden. Entonces, bueno, ayuda bastante y además, al fin y al cabo, tenéis una base de datos de preguntas mayor para estudiar. Eso sí, si vais a Exam Topics, tenéis que pagar. Yo os recomiendo pagar porque solamente con las preguntas que os permiten utilizar de entrenamiento en el modo gratuito no es suficiente. De hecho, las preguntas que vienen no son suficientemente... No se ajustan verdaderamente a los criterios de examen de CRISC. Yo, cuando me metí en la plataforma en su momento, hace bastantes meses, antes de comenzar en serio a preparar el examen, las preguntas eran muy orientadas a gestión de proyectos. Parecían que estaba haciendo el examen del PMP en lugar del examen de CRISC. Y la gente lo ponía en los comentarios. Oye, estas preguntas no tienen nada que ver. Las preguntas que realmente valen empiezan en la pregunta, no recuerdo, pues la 150, la 180, la base de datos o algo así. Y esas ya eran de pago. Con lo cual, insisto, si vais a Exam Topics, os recomiendo pagar. Pagáis un mes, no es mucho, eran unas poquitas decenas de euros y ya está. Y con esto, como os decía, listo para el examen. Entonces, sobre el examen, nada, sobra tiempo. Si lo has preparado bien, sobra, pero muchísimo tiempo. De esas 4 horas, yo utilicé 2 horas para responder a las preguntas y luego 20 minutos adicionales para hacer un repaso general. Yo lo que recomiendo es ir tranquilo, descansar muy bien la noche previa, no estudiar nada por la mañana ni repasar ni nada, olvídate. Y en el examen simplemente lee muy bien las preguntas. Léelas bien porque los enunciados suelen ser bastante cortos, no como otros exámenes que a lo mejor hay preguntas situacionales que plantean enunciados muy largos y que es difícil retener todo. En este caso no es así, pero hay que leer muy bien las preguntas y en general, de las 4 respuestas que se plantean, suele haber 2 que más o menos se pueden descartar de forma sencilla. Pero luego las otras 2 ya puede ser bastante tricky. Y hay preguntas que son bastante más complicadillas y a lo mejor tenéis dudas entre 3 o incluso entre las 4. Pero son las menos, ¿vale? Yo, en general, mi experiencia fue que me pareció un poquito más difícil de lo que esperaba. Sobre todo el primer tercio del examen me pareció bastante difícil, pero quizás a lo mejor pueden ser los nervios, no lo sé. Luego vi que quizás iba descendiendo esa curva de dificultad y luego, cuando hice el repaso final, a las 2 horas, como digo, vi que realmente no era para tanto y tenía bastante confianza que iba a aprobar. Tened en cuenta, no se puede llevar ningún tipo de material de apoyo, relojes inteligentes, móvil ni nada. A mí me dieron un papel y un lápiz, pero que tampoco utilicé. Y realmente poco más. Cuando terminéis, bueno, antes de hacer el test, para familiarizaros con la plataforma, hay una serie de preguntas y de ventanas digamos, en modo de training, de oye, pues aquí está el reloj, aquí está la opción de responder, aquí está la opción de volver atrás, si te equivocas a la hora de dar una respuesta, pulsa aquí, etc. Tenéis una especie de pretest, un pretest muy, muy chorras para coger la dinámica. A lo mejor os preguntan cuál es la capital de Estados Unidos, cuántas semanas tiene un año, cosas de este estilo, para que un poco, insisto, os metáis en harina del uso de la plataforma y luego ya directamente vais al test. Posteriormente hay un post-test de feedback con respecto a ISACA, al centro de examinador y demás. Y ya para cerrar, lo que tenéis es la nota de examen. Os van a decir si habéis aprobado o no habéis aprobado, de manera provisional, porque luego en 10 días se indica que vais a recibir la confirmación oficial y formal.
Entonces, esto sería ya la parte de post-examen. A los 10 días recibes la confirmación ya oficial del aprobado y los próximos pasos de cara a la certificación, que implicarán, como os decía antes, pues el enviar evidencias no enviar evidencias, el relatar la experiencia que tú tienes que acreditar para poder justificar esos 3 años de experiencia y indicar también las personas de referencia, etcétera, por si quieren hacer algún tipo de chequeo. Y en caso de, desafortunadamente, haber suspendido, pues hay un periodo de descanso que va aumentando progresivamente, de tal manera que tras el primer suspenso no puedes volver a presentarte hasta que te dejan hacerlo, y quiero recordar que es un plazo que es exponencial y creciente. Es decir, tras el primer suspenso tiene que esperar 4 semanas, si vuelves a suspender pues ya es un periodo de tiempo más largo y así sucesivamente. Y nada, realmente poco más. Entonces, a modo de resumen, ya os he contado tanto qué es ISACA, certificados disponibles, qué es el CERRISC, condicionantes, experiencia sobre todo, lo más importante, y el punto de que requiere mantenimiento a posteriori, niveles de membresía que es interesante obtener de ISACA de cara a obtener descuentos y beneficios adicionales, el itinerario que yo seguí, como digo, 2 manuales, el de preparación y el de preguntas, respuestas y explicaciones, más o menos un mes aproximadamente trabajando la teoría y luego otro mes o un poquito menos con la parte de los test. Y si ya te sientes confortable, programa la fecha de examen. Puedes hacerlo como yo hice antes de preparar la práctica o después del pretest de la práctica, o lo puedes hacer cuando ya te sientas realmente verdaderamente cómodo, ¿vale? Porque puedes coger fecha de examen de una semana para otra, no hay que esperar más, con lo cual lo hacéis como queráis. Si no os sentís muy cómodos, os hacéis el curso de preparación, os vais a examtopics.com y ahí seguís entrenando, y nada, luego el examen, pues la mecánica es la que os decía, 150 preguntas, 4 horas, respuesta sencilla, solamente una opción válida y no restan. Y para aprobar con un 56%, si estoy interpretando yo bien el baremo de ISACA es suficiente, pero bueno, en ningún caso vayáis a examen con esos ratios, ¿vale? Yo ya os digo que estaba en ratios del 90 y pico. Y nada, tras haber tenido el aprobado, en 10 días os llega la confirmación oficial y podéis enviar la documentación y pagar las tasas de $50 para obtener la certificación. Y a partir de ahí, cada 3 años, a obtener los CPs que os comentaba, que creo que eran 120 cada 3 años. O sea, en promedio serían 40 horas al año que tenéis que dedicar a formación, una semana. Parece mucho, pero bueno, al final si lo vas haciendo poquito a poco, y entiendo que quizás hay actividades que compongan más, ¿no? Y otras que quizás menos. Pero en cualquier caso, de eso no os puedo hablar porque ahí todavía no me he metido. Yo acabo de aprobar el examen del CERRISC, de hecho, hace 2 días, y de hecho ni todavía he tenido tiempo material de pedir la certificación porque no me ha llegado la confirmación oficial, que espero que coincida con lo que yo vi tras el test en el ordenador en el centro de exámenes. Si no, me llevaré un gran chasco. Pero bueno, en fin, espero que os haya sido de utilidad y seguimos en contacto. Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuelatecnologicadeaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentarte además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+D, puedes contactarme en oscar.iglesias@daferrasecure.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos, a quienes creas que estos contenidos o recursos que ofrezco puedan aportarles. Y si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional, o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera. Ladies and son, what's going on?